Jesús le dijo a los discípulos, miren que separado de mí nada pueden hacer. Entonces el ser humano tiene ese movimiento pendular, que cuando se siente firme, cuando el éxito, la prosperidad golpea las puertas de su vida o porque le fue bien, tiene la tendencia de enorgullecerse, sentirse poderoso, que no necesita de nadie, pero también cuando las cosas empiezan a ir mal, empieza a caer en un caos profundo, en una depresión absoluta y no sabe cómo salir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para no deambular en esos dos extremos? Por eso me impactó tanto, porque en algún momento de mi vida, no a la edad de Martina, pero en un momento de mi vida me di cuenta que yo me la creía, que yo pensaba que yo podía, que yo pensaba que era el autor, y aunque muchas veces uno lo es, de todos mis logros. Pero cuando las cosas van mal ya no somos tan autores de eso. Y es por eso que en esta noche yo te quiero hablar acerca y te quiero plantear una pregunta. Yo en esta noche te quiero preguntar si sos vos o Dios. Y eso es totalmente confrontativo. ¿Sos vos o es Dios? ¿Quién tiene el mando? ¿Quién lleva la delantera? ¿Quién es el que maneja realmente nuestras vidas? Porque muchas veces nosotros nos creímos así. Y cuando yo le decía que el ser humano un poco por naturaleza es así, miren lo que nos pasa en el mundo. El ser humano tan autosuficiente, con tantos medios, con tanta tecnología, comiéndonos el mundo, la era de la modernidad, la era del conocimiento, la era de la ciencia. Y de repente un virus neutralizó el mundo y no le encuentran la vuelta. No le encontramos la vuelta no solo acá en Argentina, en el mundo. Y entonces de repente, ¿dónde está la ciencia? ¿Dónde está todo lo que se sabía? Claro que es importante y por supuesto que son logros impresionantes, pero Dios a través de algo tan sencillo, casi inexplicable, le demuestra una vez más a la humanidad que hay un ser que es el creador de todas las cosas y que Él es el dueño absoluto de todo. Me decía un amigo que jamás podíamos hablar de las cosas de Dios, no podía compartir las cosas de Dios porque para él eran para los ignorantes, para los pobres, para los necesitados. Pero para gente realizada en la vida, exitosa, esas cosas de Dios, esas cosas religiosas no tienen nada que ver. Hoy con desesperación me llama, me pregunta, me busca para hablar de Dios. Es el ser humano, así somos y así estamos. Ana, la mujer que durante mucho tiempo sufrió la vergüenza de su entorno porque era estéril, porque no podía tener hijos. Dice que Ana clamaba a Dios, Ana buscaba a Dios, Ana le pedía a Dios que le dé el deseo de su corazón. Y la Biblia nos cuenta que Dios escuchó a Ana, escuchó su oración. Y entonces le otorgó el deseo de su corazón, y cuando Ana se dio cuenta que estaba embarazada y cuando Ana tuvo a su hijo Samuel, nada menos y nada más que Samuel, un hito en la historia bíblica, el hombre, a mi entender, de los más extraordinarios que tuvo toda la historia bíblica, Samuel. Cuando Ana se dio cuenta que Samuel era una realidad, hizo una oración que a mí me impacta mucho, que la leo muy seguido, pero quiero leerle algunos párrafos de esa oración. Ana dice en su oración de agradecimiento a Dios: los arcos de los fuertes fueron quebrados. Los arcos de los fuertes, de los que se creían fuertes, fueron quebrados. Y los débiles se ciñeron de poder. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerlo sentar y heredar en un sitio de honor. Él guarda los pies de los santos, mas los impíos caerán en tinieblas. Y Ana dice una frase que me gustaría que la tengas muy presente, porque Ana dice: porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Si te creías tan poderoso y de repente tu vida cae en jaque, nadie será tan fuerte
para creerse tan poderoso. Nadie, decía Ana. Es por eso que Moisés le advierte al pueblo y le dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, cuídate de no olvidar sus mandamientos, sus estatutos. No sea cosas que entres a una tierra y te llenes de todo bien y prosperes y tus ganados se multipliquen y las riquezas se multipliquen y te vaya bien. Y no está mal en que te vaya bien, pero tenemos la tendencia que cuando nos empieza a ir bien o cuando el éxito, cuando nos va bien, nos empezamos a olvidar, como decía Martina, nos olvidamos, me olvidé. Y yo sé que el corazón de ella no se olvidó de Dios, pero en esencia su aplicación. Nos podría pasar la triste historia del pueblo de Dios en la era de Jesús, cuando Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, tomando la profecía del profeta que decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón se ha ido lejos de mí. Qué mal que nos ha ido cuando nuestro corazón se ha alejado de Dios, cuando dejamos de entender que nadie es fuerte por su propia fuerza. Yo a los 18 años me comía el mundo, tenía mi propia empresa, creía que a los 30 años iba a ser millonario. Sencillamente Dios hizo así y de golpe me di cuenta que si no es por Dios, como dice el salmista, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, ¿sos vos o es Dios? Inclusive en la obra de Dios, inclusive creerte que sos vos el que hace, el que genera, que nadie tiene la unción que hay en tu vida. Nada de lo que el hombre tenga tendrá si Dios no se lo da. Nadie será fuerte por su propia fuerza, decía Ana. Moisés le dice a su pueblo: por favor, no sea cosa que cuando todo crezca y todo prosperen, piensen que su poder o su fuerza les dio todo esto. No sea cosa que se les ocurra pensar que por su inteligencia y por su capacidad han llegado donde han llegado. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Nadie, mi amigo, nadie, mi hermano, será fuerte por su propia fuerza. Pero para entender esto, para poder comprenderlo y no caer en este error, tendremos que entregarle el mando del 100% de nuestras vidas y aprender la lección que Jesús enseñó en San Juan capítulo 12, que dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Aprender a morir a nosotros mismos. Y yo el domingo hablaba de esto. Tomar tu cruz, tu propia cruz, que sos vos mismo, porque vos sos el impedimento que muchas veces Dios tiene para manifestar su gloria. ¿Por qué te la crees? Porque Dios podría usarte mucho más si no osaras tocar lo que ningún ser humano puede tocar, que es la gloria de Dios. No, mi amigo, la gloria Dios no la comparte con absolutamente nadie. He visto a lo largo de mi humilde trayectoria grandes ministerios que para mí fueron impactantes, inclusive he aprendido mucho de ellos, pero en algún momento hicieron algo que no debían hacer. Se sintieron demasiado poderosos, demasiado influyentes. Se sintieron que tenían la verdad absoluta. Se apoderaron de la verdad. Y entonces se sintieron tan fuertes que se arrojaron el derecho que no les correspondía. Y Dios no tardó mucho. Y Dios no tarda demasiado en demostrarte que es Él y no vos. El apóstol San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice en 2 versículos que me gustaría repasar con ustedes, y estoy echando un fundamento para lo que quiero hablar. El apóstol San Pablo en 2 de Corintios dice, contando cómo, y se pone en tercera persona, no quiere hablar de sí mismo, pero hablando de él, pero en tercera persona, Pablo empieza a contar de que él recibió revelaciones impresionantes. Él recibió una revelación que a ningún hombre le fue dada. Y es más, escuchó palabras inefables, dice Pablo. Escuché palabras inefables que al hombre no le es dado escuchar.
Qué glorioso, qué tremendo, qué bendición recibir algo de parte de Dios especial. Qué tremendo cuando Dios te habla y Dios manifiesta su presencia en tu vida y Dios te habla al corazón, te habla al oído, te habla a vos. Y nosotros a veces cometemos el error de pensar de que eso lo tenemos que salir a contar y no es así. Pablo decía, yo he recibido revelaciones gloriosas. Y para que no me la crea, y para que yo no crea que soy yo y no él, me fue dado un aguijón, y usted conoce la historia. Y ahí están los teólogos discutiendo, y hemos discutido noches enteras en los seminarios acerca a qué se refería el aguijón. Hay quienes sostienen un problema en sus ojos que lo tenía, un problema en la visión. Hay otros que sostienen que era una enfermedad que realmente a él le deformaba su imagen y que hasta parecía una imagen bastante fea. Hay otros que creemos que en realidad el aguijón que él tenía, porque habla de que lo abofeteaba en público, era que cuando alguien enseñaba una herejía, supuestamente los religiosos se paraban y te podían abofetear en pública, y esa vergüenza, esa humillación, Dios le decía a Pablo, no te defiendas. Pero no vamos a discutir cuál es cuál. Lo cierto es que Pablo tenía un aguijón. Pablo tenía una molestia. Pablo tenía algo que lo avergonzaba. Pablo tenía algo que lo molestaba. Pablo tenía algo, lo más parecido a una suegra, pero algo que estaba ahí. No, un beso a mi suegra que me está mirando. Yo sé que estás pensando. Es eso que tenés. Y sí, te pasa a vos también, porque a mí me pasa. Hay algo en nuestra vida que nos impide, parecería el mundo perfecto. Y como que Dios permite esa piedrita en el zapato, esa molestia, esa vergüenza, esa humillación, ese dolor. Y Pablo clamó, le dijo, Señor, sacame esto. Y en 3 ocasiones Dios le dijo, bástate mi gracia. Es como que Dios dice, eso te lo voy a dejar y te va a ser molesto y no te va a gustar. Te lo estoy dejando porque a través de eso te puedo regular. Y es probable que usted no tenga una vida perfecta. Yo no la tengo. Yo camino a la perfección, pero no tengo una vida perfecta. Aliento camina a la perfección, pero no es perfecta. ¡Wow! Cuando veo todo lo que sucede en Aliento, cuando veo la iglesia que tenemos, pero no es perfecta, pero camina a la perfección. Ese es el desafío. Lo cierto es que en tu camino a la perfección de repente te encontrás con cosas que te molestan, con cosas que te duelen, con cosas que hasta vos mismo te extrañás que te está pasando, y a veces Dios a través de eso te regula, te llama la atención. Y entonces Pablo le pidió a Dios y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A eso me voló la cabeza. Digo, ¿cómo puede ser que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad? Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Yo hasta la fecha no he escuchado a ninguno, o a muy pocos he escuchado, que se gloríen de sus debilidades. Pablo dice, me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí está el tema. Gloria a Dios. Quiere decir que el poder de Cristo se manifiesta cuando mis debilidades están ahí frente a mis propios ojos, porque entonces no habrá lugar para la jactancia. No va a haber lugar para la gloria personal. Muchos me dicen, esto que tengo me costó 50 años de sacrificio. El sacrificio hay que hacerlo, viejo, porque desde la hora cero Dios le dijo al hombre que debía ganar el pan con el sudor de su frente. A ver, no me mientan con eso. Porque muchos me dicen, yo con mi sacrificio he hecho todo. Y está correcto, es lo que te corresponde. Dios al hombre le dijo, allá nos arreglaremos con Eva el día que podamos hablar con ella y con Adán, porque por culpa de ellos así sucedió. El trabajo antes era sin dolor. Y Dios le dijo al hombre, a partir de hoy, por lo que pasó, vas a trabajar con dolor. Quiere decir que antes se trabajaba sin dolor.
Imagínense que Dios diseñó el trabajo para perfeccionar al hombre y le dio la facultad al hombre para que trabaje sin dolor. Quiere decir que en el diseño de Dios, el hombre había sido diseñado para trabajar con beneplácito. Ahora, lo cierto es que Pablo dice que el poder de Cristo reposa en la debilidad. ¿Para qué? Y lo sigue diciendo, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Gloria a Dios. Eso quita tu jactancia, quita tu gloria personal. Porque algunos dicen, todo lo que tengo me costó el sacrificio de toda mi vida. Y otros, en cambio, podemos decir, todo lo que tengo fue un regalo de Dios. Nada de lo que tengo. Para empezar, mi familia, mis padres, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, el matrimonio que tengo, los hijos que tengo, son regalos de Dios. Uno ha hecho lo que tenía que hacer. Pero cuando sos consciente de tu debilidad, entonces ahí la gloria de Dios empieza a ser gloria de Dios. Y ahí aprendés a entregarle la gloria a Dios. Con razón el escritor a los Hebreos decía que los héroes de fe conquistaron reinos en la debilidad, se hicieron fuertes, no es que eran fuertes, se hicieron fuertes en batalla. No eran fuertes, se hicieron fuertes en el camino, en la adversidad. Vas desarrollando un carácter de fortaleza. Esto te va a dejar la pandemia, esto te va a dejar este encierro. Porque cuando miramos para atrás nos damos cuenta de los obstáculos que supimos superarnos en la vida, y ahí la gloria será de Dios, porque ¿de dónde saqué fuerza? Mi mamá siempre decía, no sé de dónde saqué fuerzas. Entonces cuando mires para atrás, cuando mires todo lo que pasaste, te vas a dar cuenta de dónde saqué fuerza. Te hiciste fuerte. No eras fuerte. Desarrollaste un carácter de fortaleza. Te hiciste fuerte. Acá empiezo a predicar. Entre los hombres más amados de la Biblia, sin lugar a duda, fue David, conforme al corazón. Me impacta cuando Samuel le dice a Saúl que Dios se ha elegido un hombre que sea conforme al corazón de Dios. Me impacta David, el dulce cantor de Israel. El corazón de Dios latía fuerte por un canto de un humilde pastorcito. ¡Wow! Ese humilde pastorcito detrás de las ovejas, cuando tomaba su arpa, el cielo temblaba. Yo no sé si usted ha logrado hacer emocionar el corazón de Dios, aunque está la discusión si se emociona o no. Pero lo cierto es que el cielo se paralizaba con ese dulce cantor. Con razón Samuel derramó el cuerno de aceite sobre él sin dudarlo cuando lo vio. Y la Biblia nos dice que David fue ungido en presencia de sus hermanos. Y lo ungió Samuel, no había dudas. Sin embargo, la Biblia nos dice que después que Samuel se fue, después de haberlo ungido, yo me hubiera imaginado en mi casa, no sé, si entraba una institución como Samuel y ungía a Josecito, por ejemplo, nos íbamos a mirar con Carlos y David y Mari y él y hubiéramos dicho ¡a José! No puede ser, acá hay un error. Nos hubiéramos mirado todo y hubiéramos dicho ¡ueh! Pero si es el ungido, será el ungido. Así fue cuando Dios me llamó al ministerio. Carlos me miró mi papá y fui yo. Y también fueron ellos. ¿Pero qué pasó? Yo me hubiera imaginado que a partir de esa instancia es ungido como rey, lo tenían que tratar como rey. Sin embargo, la Biblia nos cuenta
que David, después de ser ungido, lo mandaron de nuevo al rebaño. O sea, nunca lo respetaron. Nunca ni siquiera lo tuvieron presente, a pesar de que Samuel lo había ungido. Pero David tenía el corazón de Dios. David impactaba el corazón de Dios. Ese hombre ungido fue el hombre más amado por Dios. Y no porque Dios haga acepciones, pero Dios se encargó de decirlo, así también como Moisés y otros tantos. ¿Por qué hago esta introducción? Porque usted conoce la historia de David y hoy no me voy a centrar en ella. Por fin David es el rey. Por fin se libera de Saúl. David era un hombre impresionante, había pasado por experiencias increíbles. Pero un día Dios se enojó mucho con David. Y yo me pregunté, ¿por qué se enojó tanto Dios con David? Dios se enojó mucho con David. Pero mucho, El enojo de Dios fue absoluto con David. En primer lugar, porque David permitió una mala influencia. En primer lugar, David permitió una mala influencia. Y en el capítulo 21 de Primera de Crónicas, dice la Biblia que Satanás se levantó contra Israel y que incitó el corazón de David para que cense al pueblo. Oiga, no es novedad que Satanás nos lleva al error, nos quiere inducir al error. El problema no es Satanás. El problema somos nosotros si le damos o no la posibilidad. Satanás quería destruir al pueblo de Dios y buscó la forma de hacerlo y encontró que David últimamente ya no le entregaba tanto la gloria a Dios. Ya el Salmo 18 no lo recitaba muy frecuentemente. El Salmo 18, usted si lo lee en su casa, él dice: Dios me libró de los enemigos que eran más poderosos que yo. Dios se agradó de mí y me puso en lugares preciosos, en lugares escogidos. Ama a Dios al rey y le ha dado todas las cosas. Parece que David ya no cantaba esos salmos. Parece que David ya hablaba mucho de él. Parece que David ya hablaba mucho de su poder, de su ingenio, de su capacidad. Y Satanás, cuando se dio cuenta, incitó el corazón de David, impulsó el corazón de David, de alguna manera influenció el corazón de David para que David tenga un deseo enorme de censar al pueblo, de medir su fuerza, de ver cuánto ejército él tenía. David, ¿cuándo Dios se valió de ese muchachito para avergonzar a naciones como los filisteos? Y ahora David quiere saber cómo es su fuerza, si nunca dependió de eso. Si David, cuando lloraba en la cueva de Adulam, cuando lloraba su desgracia, no tenía un ejército y Dios lo libró. ¿Cuándo, David, confiaste en tu fuerza? Ahora, ¿qué necesidad tenés de buscar a ver cuántos somos? ¿Cuánta fuerza tengo? ¿Cuál es mi poder? Malas influencias. David permitió que las malas influencias lo lleven a su ego personal. David permitió que Satanás lo estimulara y le diga: bien, Davidcito, bien, vos la tenés clara, vos sos grosso, te escuchan miles, millones, te siguen, decí lo que quieras, te van a aplaudir igual, mirá qué bien que lo hiciste. Así estaba Nabucodonosor, paseándose por las galas de Babilonia, y dijo en su corazón: ¿no es esta la gran Babilonia, la que yo creé con la fuerza de mi poder?
y la Biblia dice que no estaba la palabra en su boca, que Dios lo derribó y le quitó hasta la razón y se transformó en una bestia que caminaba por los campos, que le crecieron las uñas y los pelos hasta que él elevó su rostro al cielo y reconoció que Jehová era Dios, y entonces le fue de vuelta la razón, su imperio y su gloria. Pero mientras él dijo, esta es la gran Babilonia, la que yo creé para gloria de mi majestad, Dios lo derribó, porque Dios no comparte la gloria con nadie. David aceptó la estimulación de Satanás. Tené cuidado con la influencia. Tenés cuidado con los que te rodean, o tenés cuidado con los pensamientos que te vienen. Porque entonces dice que David mandó a censar el pueblo. Y el segundo error que cometió David, y por eso se enojó tanto, es que no escuchó el consejo. No escuchó el consejo, se volvió terco, se cerró. No escuchó a sus consejeros. Joab era el general del ejército de David, amigo personal de David. Aunque Joab después tuvo un triste final, Joab estuvo con David desde que David inició su ejército. Joab era la mano derecha, Joab era el hombre que David tenía que escuchar. Y la Biblia nos dice que Joab le dijo, añada Jehová a tu pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, no son todos los siervos de su Señor. ¿Para qué procura mi Señor esta locura? Porque esta locura será un pecado grave ante los ojos de Jehová. Joab le está diciendo, David, nunca necesitaste saber cuánto era tu ejército si tus batallas las libraba Dios. Si David decía, a mí el que me libra es Dios, ¿por qué tenés que saber cuántos son los que sacan espada? Por eso hoy aprovecho que estoy solo para decirles que hay gente que escucho hace 35 años. Son mis compañeros, mis amados. Son los que me acompañaron, no necesito decir sus nombres. Y yo muchas veces les pregunto, ¿cómo estoy? ¿Cómo vamos? Escuchar el consejo de los ancianos, de los que sabés que te aman en serio, no los que te están buscando para sacar algo. Joab no te podía dar un mal consejo. Joab te iba a dar un buen consejo. Pero David no escuchó el consejo de Joab, que le dijo, no, mi señor, no haga esto, pero dice que la palabra de David fue más pesada que la palabra de Joab y la impuso, y el pobre Joab con los capitanes del ejército, 9 meses y medio le tomó pasar revista y saber cuántos eran. Al final de cuentas le trajo el resultado y eran 1,5 millones de personas que sacaban espada. Pero lo tercero que pasó es que Dios se indignó tanto por esa soberbia que el dolor, número 3, no tardó en llegar. Dice que cuando le trajo Joab el anuncio, le vio la cara a Joab, le vio que Joab estaba enojado, dice que le había pasado, le había sonado funesto, Joab estaba indignado. Y le tira el informe, y David cuando lo ve, ahí dice que le pesó en su corazón. Y claro, todo no se muere. Y en su corazón David se empezó a dar cuenta que le erró feo, y le empezó a doler en su corazón. El dolor no tardó. Y la Biblia nos cuenta que este error de David le costó 70.000 hombres. Las consecuencias. Cuando yo empecé a decir estas cosas, muchos me miraban, pero yo siempre digo que el hombre es soberano en sus decisiones. Yo con mi vida hago lo que quiero, hago mi vida. El hombre es soberano en sus decisiones, pero solidario en las consecuencias. Tu decisión me va a afectar. Aún esas decisiones que tomamos omnipotente, eso que nos dice, pensá en vos, pensá en tu vida, pensá en tu sueño, pensá que hay mucha gente que va a sufrir por tu decisión.
Las consecuencias David las vivió a punto que Dios tuvo que movilizar un vidente, un profeta, y le dijo: David, elige, porque esto que cometiste delante de Dios es un grave pecado. Dios se indignó con David por esto, y entonces Dios le dijo: tenés 3 opciones. Qué impresionante, hermano. Te doy a elegir 7 años de hambre, 3 meses de derrota frente a tus enemigos o 3 días de peste. David ahí entendió todo y se humilló ante los ojos de Dios y empezó a clamar a Dios y dijo: caigamos en las manos de Dios, porque mejor es caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. No tengo dudas. La Biblia nos cuenta que el dolor atravesó a Israel por la indignación que Dios sintió por un hombre al que amaba tanto, que se la creyó, que pensó que su sabiduría, su poder, ese sabio, sábelo todo, ese espíritu de Absalón, que yo sé cómo se hacen las cosas, acá las cosas se están haciendo mal, ese que se sentaba a la puerta de Jerusalén para decirle a todos los que después de ver al rey le decía: si yo estaría en ese trono lo haría mejor que el rey. El dolor no tardó. Las consecuencias. Pero número 4, no había nada que un altar de adoración no pueda revertir. Si nos quedaríamos con la historia ahí, pensaríamos: qué cruel todo esto, ¿no? Léalo en su casa, el capítulo 21 de Primera de Crónicas. Entonces dice que Dios le manda a decir a David y le da una orden. El ángel de la muerte atraviesa todo Israel. Mueren 70.000 personas hasta que llega a Jerusalén, y cuando está a punto de entrar a Jerusalén, David lo ve. David ve cara a cara la muerte. Nosotros estamos viendo cara a cara la muerte. La peste está destruyendo el mundo y no hay un clamor genuino, sino hay una imposición de quién tiene la razón. Cuando tendría que haber un clamor del mundo diciendo y pidiendo misericordia. Y dice que cuando David vio al ángel de la muerte se postró, y entonces Dios le dice a través del ángel, dice en realidad el ángel del Señor, o sea Dios mismo, que le dijo: levántame un altar y ofréceme ofrenda y la muerte va a cesar. Y la Biblia nos cuenta que David levanta un altar a Dios, levanta un altar que logra que el ángel de la muerte se detenga por un altar de adoración. No hay circunstancia en tu vida, no hay desastre en tu vida que no lo puedas revertir. Un altar de adoración puede hacer que hasta el juicio se detenga. La Biblia nos dice en Primera de Crónicas que entonces el rey David tomó y sacrificó holocaustos, y dice el verso 26: y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde el cielo en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a su vaina. Detuvo la muerte. Y en ese lugar donde el ángel se detuvo y donde David levantó el altar, David dijo: por cuanto en este lugar Jehová me escuchó, este será el lugar de la casa de Dios. Y David compró el lote a Ornán, fue y le compró la propiedad, la escrituró a nombre del pueblo de Israel, por decirlo así, y ahí se edificó el templo de Salomón. Porque fue el altar donde se detuvo la muerte, porque fue el altar donde las cosas cambiaron, y es en tu altar donde las cosas van a cambiar, es en tu altar de adoración donde las cosas se van a revertir. Pero termino diciendo algo más, y quiero que me escuches. Número 5. David se dio cuenta de la importancia de mantener sus raíces y sus convicciones, las que nunca debía cambiar. Por eso
a todos los jóvenes que escucharon este video, a todos los que se nutrieron de esto. Esas son convicciones que si te acompañan en tu vida, Dios se va a glorificar en tu vida sin límites. No vas a tener límites. Aliento no tendrá límites. Dios podrá usar nuestras vidas de una manera mucho más gloriosa que hasta hoy, porque mantendremos nuestras raíces y nuestras convicciones. Ese fue el problema de David. La gran primer victoria de David fue con Goliat. ¿Se acuerdan? Cuando era un muchachito, aunque ya ungido, llegó al campamento de Israel y se dio cuenta que un paladín de casi 3 metros de altura vociferaba contra los escuadrones de Dios. Y lo escuchó David. Ese bravucón ese día tuvo un solo problema: que lo escuche el pastorcito David. Y David, que no dependía ni de la armadura que le quiso dar Saúl, ni de la estrategia del ejército, David, con una honda y 5 piedras lisas, eligió 5 piedras que la naturaleza le dio la forma exacta del cubículo que tenía Goliat en la cabeza, y de un honderazo lo hizo boca al piso. La Biblia nos dice que cayó rostro en tierra, con la misma boca que avergonzaba a Israel, con la misma palabra que avergonzaba a los escuadrones de Israel. Cayó de boca al piso. Así caerán tus enemigos, de boca al piso. Y dice la Biblia que cuando David fue Goliat y Goliat lo tuvo en poco, David dice una expresión que a mí me impacta: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lo primero que dice David: yo vengo representando a Dios y no a mí mismo. ¿Qué? Ahí está el secreto. David, cuando lo enfrenta a Goliat, le dice: yo no vengo de mi nombre, yo no vengo por parte mía, yo no vengo en nombre mío, yo vengo en el nombre de Jehová, yo vengo a representar a Dios. Cuando vos te parás en la vida, cuando te parás con los problemas, cuando te parás con la pandemia, cuando te parás con la crisis económica, cuando te parás con la deuda, no te tenés que parar vos. Vos venís en representación de Dios. Lo segundo que David dice: yo te voy a derrotar. Una confesión positiva: yo te voy a derrotar y voy a dar tu carne a las aves y te voy a cortar la cabeza. Se lo dice. Mira, un muchachito rubiecito, imagínense, sale de atrás con olor a oveja. Viene con... Dice que Goliat dijo: pero vos venís a mí con palo como si yo fuera un perro. Tráiganme un hombre. David le dice: yo vengo en representación de Dios, no vengo en representación mía. Número 2, te voy a derrotar. Mirá, tenelo claro, yo te voy a derrotar. Yo de esta voy a salir. Porque la tierra sabrá, lo tercero que dice, la tierra sabrá que hay Dios en Israel. La tierra va a saber de la existencia de Dios por mi vida. Cuando vos le entregues la gloria a Dios, cuando sea Él y no vos, el mundo dirá: ¿qué tiene este muchacho? ¿Qué tiene esta familia? ¿Qué tiene esta iglesia? Y lo cuarto que dice David: y sabrá todo este pueblo. O sea, ahí se refiere a los de su pueblo. Y sabrá todo este pueblo cómo actúa Dios. Que Dios no salva con espada, ni lanza, ni jabalina. Dios lanza. Dios tiene la victoria por sí mismo. Es de Él la victoria, tu victoria. En el capítulo 17, verso 50, a mí me gustaría que ustedes después en su casa lo vean. Dice que así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener espada. Escúcheme bien. La Biblia dice: y mató David a Goliat sin tener espada. Ese era su principio. Él podía vencer a sus enemigos sin espada. Y mató David a Goliat sin espada. Pasaron los años, se olvidó de sus principios y él quería saber cuántas espadas tenía. Y por eso Dios se enojó. Cuando mataste a Goliat, lo mataste sin espada.
no te importaba tener una. Pero ahora querés saber cuántas espadas tenés. Eso es porque cambiaste tus raíces, cambiaste tus convicciones. Y Dios le está diciendo a David, ya no soy yo el que te salva de tus enemigos, ahora sos vos. Pero cuando empezaste, el que te salvaba de los enemigos era yo. Y sin espada ganabas las batallas. La batalla que estamos viviendo, no necesitamos saber cuántas espadas tenemos. No necesitamos saber cuántos recursos contamos. Necesitamos saber que estamos en representación de Dios, que Dios pelea la batalla, que el mundo se enterará de la existencia de Dios por nuestras victorias, que el pueblo de Dios también se va a dar cuenta cómo actúa Dios, porque volvemos a nuestros principios, a nuestras raíces, a nuestras convicciones, al temor de Dios, a buscar el rostro de Dios, al confiar en Él y nada más que en Él. Por eso en esta noche, por todo lo que te dije y por todo lo que el Espíritu Santo te está hablando, yo te recomiendo que ores conmigo una oración que hace muchos años atrás le hice a Dios y sigo haciéndole todos los días. Toda la gloria, toda la honra te pertenece, toda la victoria, todos los loores, todas las grandes bendiciones son todas tuyas. Es tuya la gloria, es tuyo el poder, nada me pertenece, nada hemos hecho.